Silvina Ponce Dawson, sí, así se pronuncia tu segundo apellido. Es licenciada y doctora en física, Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora superior eh, por CONICET en Argentina, presidenta designada de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Es fellow del Consejo Internacional de Ciencias, es asociada senior en el ICTP en Trieste, en Italia, que es el instituto que ahorita está incentivando este programa. Es miembro asociada del ICTP, SAIFR, el que se encuentra en Sao Paulo, Brasil. Es miembro del Comité de Enlace de Punto Regional Focal del ISC para América Latina y el Caribe. Sus principales intereses de investigación abarcan la física biológica y la dinámica no lineal. Ha estado involucrada en numerosas actividades para ayudar a reducir la brecha de género en ciencias. Fue presidenta de 2011 a 2014 del Grupo de Trabajo sobre Mujeres en Física de la IUPAP y Gender Champion de 2017 a 2019 de dicha unión. Fue miembro del comité ejecutivo del proyecto sobre brecha de género en ciencia, financiado por el ISC y responsable de su capítulo latinoamericano. Coeditó un libro sobre la brecha de género en STEM en América Latina. Fue miembro del comité asesor del programa de igualdad de géneros del Ministerio de Ciencia en Argentina. Tiene un hijo y una hija, dos nietos y una nieta. Y bueno, tenemos ahora el gusto de escuchar a Silvina. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi charla, que espero que sea, este, es complementaria, me parece, de la anterior. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Yo voy a hablar de datos que recogimos en este proyecto de brecha de género y también de las conclusiones a las que llegamos en un taller que hicimos el año pasado en San Pablo, en noviembre. Este proyecto, que tiene un nombre larguísimo, se inició en 2017 con la participación de muchas uniones científicas y una de las tareas que hizo fue una encuesta que recibió unas 34.000 respuestas de 159 países, una encuesta global de científicos y científicas. El informe final del proyecto se puede encontrar en la página. Nos hicieron unas caricaturas que yo la uso mucho, muy lindas. Y ahora voy a presentar algunos datos de esa encuesta, algunos datos sobre todas las regiones y otros específicos sobre Latinoamérica y el Caribe. Bueno, acá está el número de respuestas en particular. Respecto de lo que esperábamos que fuera el número de respuestas de nuestra región, superamos muchísimo la expectativa. De Argentina llegaron muchas encuestas. Algunos de los resultados analizados por el Centro de Investigación Estadística del Instituto de Física de Estados Unidos, llevaron a estas conclusiones. Primero les quiero decir que la forma en que distribuimos la encuesta es lo que se llama como bola de nieve, en donde cada persona contesta si quiere o si no quiere, y entonces no es representativa de la comunidad de científicos y científicas a nivel global, pero permite obtener algunas conclusiones sobre las sensaciones que tienen, al menos quienes responden. Bueno, dentro de las conclusiones, la mayoría de las preguntas mostraron diferencias significativas entre las respuestas de hombres y mujeres. También les aclaro que la pregunta sobre género tenía 3 opciones, que era hombre, mujer o prefiere no contestar, entre otras cosas porque al tratarse de una encuesta internacional hay una gran diversidad cultural y el tema del género autopercibido, de las opciones no binarias, no tienen igual aceptación en todas las regiones. Y en los otros, el único ítem donde no hubo diferencia fue en qué momento se elegía la carrera, que era hacia la escuela secundaria. Pero en todos los demás sí, había diferencias y lo que se veía era que las experiencias de las mujeres que respondían eran significativamente menos positivas que las de los hombres. Entonces, por ejemplo, estas son algunas preguntas, esto es sobre todas las respuestas. ¿Sufriste interrupciones significativas durante tus estudios doctorales? Las mujeres dijeron sí,
1,6 veces más que los hombres. Diste una charla invitada en una conferencia, los hombres dijeron sí 1,2 veces más que las mujeres. Sufriste discriminación, acá cuando se responde nunca, fue los hombres 4,8 veces más que las mujeres, dijeron nunca. Y encontraste situaciones de acoso sexual en la universidad o el trabajo, las mujeres dijeron sí 14,4 veces más que los hombres. Después, las decisiones personales en relación a la carrera, las mujeres dijeron sí 1,6 veces más que los hombres sobre que su carrera había influido su decisión sobre tener hijos, casarse, convivir, etc. Estos son un poco los datos de Latinoamérica y el Caribe, que estaban subdivididos a su vez en Centroamérica, incluyendo México, que no fueron tantas respuestas, y acá está lo que llaman Sudamérica. Y en total las mujeres que respondieron fue un 53% en la región. Bueno, acá está, perdón que no lo traduje, la disciplina que con más respuestas fue física, después matemática, biología, o sea, esto estaba destinado más que nada a las áreas STEM, pero también a filosofía e historia de la ciencia. Y como ven, la mayor parte de las respuestas vienen de personas con algún grado universitario, y más o menos la mitad respecto de las que solo tenían grado tienen doctorado de las respuestas. Bueno, acá está sobre las interrupciones significativas, se ve la diferencia entre esto es mujer, hay un 20% que responde que sí, un 13% de los hombres que responde que sí, y una de las diferencias que se ve es las razones de las interrupciones. En el caso de se daban muchas opciones para que dijeran todas las causas de sus interrupciones, y en el caso de las mujeres, en primer lugar está el embarazo o cuidado de niños y niñas, mientras que para los hombres la mayor dificultad son dificultades financieras. Si afectaron a la carrera las interrupciones, acá viene masculino, femenino, es ahí la sigla. Rojo oscuro es mucho, verdecito es no la afectaron, y entonces en relación a la credibilidad vemos que el 46% de los hombres piensan que no afectó estas interrupciones a su propia carrera, mientras que el 34% de las mujeres piensan que no las afectó. Y cuando dice, afectó el tipo de trabajo que hacen, vamos a ver después qué significa esto, el 23% dijo que no de los hombres y solo el 14% de las mujeres. Y un 40% de las mujeres dijo que sí un poco y un 33% que mucho afectó el tipo de trabajo que pueden hacer después de las interrupciones. Estas son respuestas, perdón que me olvidé, estas que dicen LAC arriba, son respuestas de nuestra región. ¿Cómo cambió la carrera después de tener hijos o hijas? En el caso de las mujeres elegí un trabajo que fuera más flexible, menos demandante, un 45% de las respuestas, mientras que el 51% de los hombres eligió decir que la carrera no había cambiado significativamente después de tener hijos o hijas. Las mujeres también o pasan menos tiempo en el trabajo, se ralentiza la carrera. Y después esta que les había dicho, esta es para nuestra región, el 58% de las mujeres dice que sus decisiones sobre hijos fueron tomadas en base a su carrera, y para los hombres es en el 48%. En el caso de la discriminación, estos son datos de todas las regiones, pero están subdivididas, ¿no? Sudamérica es esto, cuando están en verde es mujeres, en naranja es hombres, cuando está pintado en verde y naranja es que las diferencias son significativas, y entonces las personas que sienten que fueron discriminadas, o sea, que hubo una discriminación contra ellas al evaluar sus trabajos, por causa de su género. En Sudamérica el 49% de las mujeres dicen que sienten eso, y prácticamente los hombres es un 2% nada más. Y se ve que estas diferencias así son en todas las regiones. En Norteamérica incluso es mucho mayor la fracción de mujeres.
Eh, y si uno mira los que dicen nunca experimente, se invierten, ¿no? Esto es Sudamérica, el 66% de los hombres dicen nunca experimente y el 32% de las mujeres. Eso es en todas las regiones. Y si uno mira las causas de discriminación, porque la última pregunta era sobre discriminación en general, no solo por género, también de nuevo los colores: naranja es mujer, verde es hombre. El 49% de las mujeres dijeron que se sintieron discriminadas por su género y el 23% por su edad. Y en los hombres no hay muchas causas de discriminación que sientan las personas, o sea, esto es lo que sienten las personas. En el caso del acoso, también porcentajes que dijeron que habían encontrado acoso sexual tanto en la universidad como en el trabajo. En Sudamérica un 22% de mujeres, en Norteamérica un 42%. Tuvimos un workshop para discutir los resultados y tal vez una de las cosas que dijimos es que muchas veces en estas respuestas entra también un factor que es la concientización, qué es lo que se identifica como un acoso, ¿no? Que me parece que aprendiendo, que muchas veces micromachismos y situaciones de maltrato no se perciben hasta que se empieza a discutir con otras personas y se los empieza a identificar. Y ven que para los hombres es en todas las regiones muy bajo haber encontrado ese tipo de situaciones. Bueno, acá hay un poquito más de discriminación. Esto es la región nuestra, LAC, y encontraste casos en la universidad. En el caso de sí me pasó a mí, para las mujeres es un 24%, para los hombres es un 3%. Escuché que le pasó a otro, es bastante parecido, y vi que le pasó a otro. Los hombres no lo ven tampoco, ¿no? Se ve un porcentaje menor que en el caso de las mujeres. Y después, ¿quién impulsa a la carrera? Para las mujeres es muy importante el rol de los padres, padres y madres. En el caso de los hombres, lo que sienten que fue lo más importante es su propia determinación y su trabajo duro. O sea, una situación de percepción muy distinta respecto de la carrera y de las redes de colaboración y del esfuerzo personal. Bueno, los principales resultados es que para las mujeres los padres y madres habían sido clave para sus estudios. Las mujeres se vieron, no mostré, pero se vieron involucradas en menor medida en investigaciones en el exterior, en ocupar posiciones de liderazgo, participar en comités de agencias financiadoras, etc. Para las mujeres, después de tener hijos, hijas, con mayor probabilidad eligieron un trabajo de menor carga horaria o avanzar más lentamente en la carrera que los hombres. También dijeron menos veces que los hombres que habían recibido fondos suficientes para hacer sus investigaciones, y reportaron en mayor proporción que los hombres haberse sentido descorazonadas en relación a su trabajo debido a distintos problemas: financiación, interacción con colegas, ambiente laboral, vida personal y obligaciones familiares. Y por otro lado, la gran diferencia en haber sufrido personalmente acoso sexual en la universidad o en el trabajo. Estos son los resultados del Sudamérica. Entonces voy a pasar ahora al taller que tuvimos en noviembre en San Pablo, que lo organizamos con Lilia Mesa, que es parte de esta red CITEC de México. Ella es física de la Universidad de Puebla y con Lilia venimos organizando estos talleres hace mucho, con Alba también, de la Universidad de los Andes en Colombia, Celia de la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil. Y en esta oportunidad, además de Celia, vinieron dos personas de Chile, Leslie Jiménez y Denise Pastén. Leslie es física, Denise es matemática, Alba es física e ingeniera y Celia es física, bueno, y yo. Hace unos años organizamos una especie de persona virtual que no tenemos mucha pila para hacerla vivir, que se llama Huitral Ciencia, que quiere decir telar en mapungún. Y también participaron otras personas de Chile y Marcia Barbosa de Brasil, con el apoyo del ICTP de San Pablo, el Consejo Internacional de Ciencias y la Unión Física Internacional.
Y como les dije, con Lilia y Alba organizamos estos talleres que empezaron siendo solo de mujeres en México y después los fuimos abriendo a todos los que quisieran participar, aunque en general es una mayoría de mujeres con perspectiva de género. Los pensamos al principio para equipar a las mujeres con herramientas para poder avanzar y después los pensamos como espacios de discusión para hacer a la ciencia más humana y más inclusiva, porque cuando se incorpora esa mirada sirve para todo el mundo, no solamente para las mujeres. Este es el último, el de noviembre, de San Pablo. Y son talleres donde hay mucha apertura emocional, donde hay un diálogo entre generaciones y disciplinas. Y bueno, hay muchas preguntas en las discusiones, hay también charlas de científicas consolidadas, mesas de debate. Pero bueno, algunas de las preguntas es por qué hay pocas mujeres en algunos países en estas disciplinas, por qué disminuye la fracción de mujeres a medida que se avanza en la jerarquía, qué se puede hacer para mejorar la situación, cómo evaluar y monitorear los cambios, cómo mejorar el ambiente de trabajo, el tema de violencia y acoso, que es muy, muy importante en nuestra región, y cómo compatibilizar ahora, nosotros veníamos trabajando hace muchos años en una descripción más binaria, cómo hacer esto con compatibilizar las acciones afirmativas con la autopercepción de género, el género no binario, etc. Bueno, entonces le voy a hablar un poquito de algunos de los temas que surgieron en San Pablo, donde hubo bastante interseccionalidad con el tema de raza, digamos, de las personas negras en Brasil, que fue un tema que también habíamos tratado en San Pablo en 2019. Entonces, una de las cosas que surgió es que hay falta de visibilidad de científicos y científicas de grupos subrepresentados debido principalmente a sesgos y no a falta de relevancia de las contribuciones de estas personas. Y a veces esto cambia dependiendo de cosas que suceden en los países centrales. Por ejemplo, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos trajo el tema de la discriminación contra los negros y de la violencia contra los negros e hizo repensar este tema en un montón de otros países. Y entonces es importante aumentar esa visibilidad y valorar las contribuciones, no solamente por una cuestión de justicia, sino también, y además porque son modelos de rol para que se revierta la situación de despareja, de distribución en las disciplinas, sino también porque ahora, con el desarrollo de las tecnologías que utilizan datos muy intensamente, toda la inteligencia artificial se basa en los datos que encuentra en la web, hace falta que esos datos, cuando se nutre de esos datos vienen con sesgos. Y entonces con los sesgos típicos de las disciplinas, y lo que hay que hacer es tratar de romper esos sesgos, porque si no, eso se va a perpetuar, especialmente con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial generativa. Por otro lado, se habló mucho de mantener registros escritos, como un libro de las iniciativas, producir guías para educadores y educadoras sobre diversidad y género. Se habló mucho de que hubiera espacios inclusivos en las instituciones, porque hay bastante disparidad en nuestra región, jardines maternales, en particular para estudiantes, porque muchas veces hay jardines para los trabajadores y trabajadoras de las universidades, pero no para estudiantes. Algo que es muy interesante es muchas veces digamos, desde la superestructura de las instituciones se deciden políticas. Por ejemplo, el CONICET en Argentina implementó una serie de políticas de perspectiva de género, pero después en los pequeños institutos que dependen del CONICET se siguen manteniendo las estructuras patriarcales, porque en los grupos pequeños, incluso en los grupos de investigación, es muy difícil permear y entonces eso tiene que ser una política de diálogo y de educación constante. En el caso de acoso y abuso hubo algunas ideas de cómo monitorearlo y prevenirlo. Por ejemplo, cuando se hacen evaluaciones docentes, nosotros en mi facultad tenemos encuestas docentes, hacer alguna pregunta sobre si vivieron situaciones de acoso, abuso o discriminación, tener un lugar donde compartir las iniciativas que se hacen en distintos lugares. El proyecto de brecha de género del que hablé antes tenía la idea de tener una base de datos y en un momento se detuvo. O sea, eso es muy difícil desde nuestros colectivos poder mantener algo que requiere un trabajo constante.
producir un documental. Bueno, interrupciones de carrera, hablaron mucho de las interrupciones a nivel de estudiantes, porque aparentemente en algunas universidades había unos chicos varones en el workshop de Ecuador, que dijeron que cuando se interrumpe la carrera, después la universidad penaliza con multas pagas. Y en otros lugares penalizan bajando el promedio, lo que después dificulta a la persona poder acceder a becas o, bueno, a algunas ayudas hacia el futuro. Entonces, que debería ser revisado porque en general perjudica más a las mujeres y a los grupos subrepresentados, las interrupciones. Se habló mucho del inglés, como que es el lenguaje realmente de las ciencias exactas y naturales, y que es una barrera muy importante para los sectores más subrepresentados. Contaron un caso de Brasil, de unas becas para ir a Harvard, y como había habido dificultades en el pasado, Harvard hizo que las personas pudieran ir antes a conocer el lugar y empezar a manejarse en el idioma, y que debería empezar a tenerse en cuenta eso cuando se piensan en becas para ayudar. Bueno, más temas: crear listas de expertos, crear espacios para discutir, escuchar a las nuevas generaciones, incluir a la diversidad en un sentido amplio. También hablaron de entrenar a los estudiantes en otro tipo de desarrollos de productos y patentes. Promover el trabajo colectivo en grupos diversos, porque eso puede llevar a que se cambien las preguntas que motivan las investigaciones. Hablar de ciencia dando el contexto cultural donde se desarrollaron las ideas, referirse a las contribuciones de grupos diversos. Y una de las cosas es que avanzar con estas iniciativas, como dije antes, ayuda a todos y todas, no solamente a las mujeres. O sea, todos deberíamos participar en tratar de cambiar nuestras instituciones y el ambiente científico académico. Estas son fotos de distintas actividades en las que fui participando. Hay ahora, después del proyecto de ciencia de brecha de género, se formó un comité de igualdad de género en ciencia con representantes de más de 20 uniones científicas internacionales que hace unos conversatorios o charlas una vez por mes más o menos online. Y bueno, la idea es un poco cambiar la perspectiva, y los dejo con el mensaje sobre cambiar los estereotipos de género y terminar la violencia de género, que es algo que tenemos que hacer todos y todas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, por tu plática muy interesante. Entonces, ¿alguien que tenga preguntas? Ya veo una mano alzada de Ana María Font. Eh, Adelante, pues. Sí, hola, buenas. Si una pregunta, no pude oír la charla de Andrea, solo la de Silvina, pero algo que Silvina mencionó, pero no de forma solo de paso, era sobre las diferencias en las proporciones de mujeres en STEM en distintas regiones. O sea, por ejemplo, bueno, o sea, creo que en Argentina la proporción de mujeres, por lo menos hasta los niveles de doctorados, alcanza casi que la igualdad de género. Y luego puede ir disminuyendo, pero eso es un número mucho mayor que en otros países, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. Y así en otros países de Latinoamérica. La proporción de mujeres en STEM, por lo menos hasta el doctorado y las primeras etapas de la carrera, es mucho mayor que en otros países, digamos, desarrollados o no. Y bueno, la pregunta es: ¿a qué crees que se deba esta diferencia? Y si ves que en efecto hay así una diferencia, o es solo que es mi percepción equivocada. No sé cómo quieren que hagamos con las respuestas. Esa es ¿es una pregunta para mí o es para cualquiera? Para bueno, para ti porque lo mencionaste y oí tu charla, pero no sé si Andrea también habló sobre eso. No, en realidad yo no vi estadísticas de personas dentro del área. Cuando uno mira, por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos el CONICET, que es muy parecido al CNRES de Francia. O sea, tiene
personas a las que les paga el salario, y uno mira ahí la fracción de mujeres, sí hay un poco más de mujeres que de hombres, pero sobre todas las áreas, no solamente las áreas STEM, no son las ciencias exactas y naturales. O sea, también es cuando uno mira esos números es porque se incluyen las humanidades y las ciencias sociales, en donde hay una mayoría de mujeres, también hay una mayoría en el área biomédica. En las áreas más de, por ejemplo, en física es aproximadamente un tercio de mujeres. Y se mantiene, si uno compara las carreras de grado y también de posgrado en las universidades y lo que es los que trabajan como investigadores e investigadoras de CONICET, en las etapas, en las categorías más bajas de la carrera de investigación se mantiene más o menos la misma proporción. Y después esa fracción va bajando. En matemática es parecido a física, en las áreas más tecnológicas, computación, ciencias de datos, es muchísimo más baja. O sea, hay una gran diferencia entre disciplinas, cuál es la fracción de mujeres. En física, además, por otro lado, algo que viene sucediendo en los últimos años, nosotros tenemos un crecimiento en la matrícula en nuestra facultad bastante importante, porque muchas personas se dedican después a ciencias de datos, después de hacer la carrera de grado. Y ese crecimiento de nuestra matrícula viene con una masculinización de la carrera. O sea, el ir hacia esas áreas más computacionales, tecnológicas, hace que disminuya la fracción de mujeres. ¿A qué se puede atribuir? Yo te puedo decir diferentes discusiones de las reuniones de mujeres físicas en particular. Hay diferencias, por ejemplo, entre Europa del Sur y Europa del Norte, y se ve, por ejemplo, una correlación entre fracción de mujeres, una correlación inversa, y nivel de inversión en el área científico-tecnológica del país. En los países donde hay más inversión hay menos mujeres. Pero también me parece que hay donde la física, por ejemplo, en particular, se la percibe más cerca de la tecnología y de la ingeniería, tiende a haber más hombres que mujeres. Las mujeres tienden a elegir con más frecuencia carreras vinculadas a los cuidados. Medicina es una carrera donde hubo que hacer acciones afirmativas para permitir el ingreso de hombres en algunos países, en Canadá y me habían dicho en Rusia también. O sea, hay una primera cosa que tiene que ver los que se interesan por las carreras. Y después está, bueno, la permanencia, etcétera. Y ahí en todas las carreras se ve que disminuye la fracción de mujeres con la jerarquía. Sam, ahí para complementar lo que decía Silvina, yo hablaba de una investigación que si quieren acá la puedo pegar en el chat para que la vean, que un poco justo lo que viene a intentar es responder a esa pregunta de qué sucede que hay menos mujeres en las carreras de STEM, y en esta investigación lo que señalan es que justamente tiene que ver con que se dan a edad temprana, entre los 6 y los 7 años, cuando se interiorizan los estereotipos de género. Entonces que las niñas atribuyen ciertas cualidades, características a los varones que tienen que ver con las capacidades para justamente poder desarrollar habilidades cognitivas y complejas más vinculadas a las matemáticas. Acá si querés lo pego, el DOI del, del trabajo, por si te interesa, que tiene que ver justamente con eso. Y otra de las investigaciones que también mencionaba en mi presentación era el rol que jugaban los medios de comunicación en relación a estos estereotipos de género. Y había una investigación que se hizo en la Universidad de Valencia, viendo un poco las imágenes que aparecían en las noticias vinculadas a ciencia, que mayoritariamente aparecían imágenes masculinas, ¿no? Entonces como que hay una cierta idea de una representación de la ciencia como algo masculino.
Y que bueno, entonces también esa investigación puede ser útil, digo, para ver cómo se refuerzan los estereotipos ya desde una edad temprana, ¿no? Que hace que después, digo, en esto que señalaba Silvina, que eran en la adolescencia, eh, al fin, cuando se elige una carrera, bueno, ya la internalización del estereotipo está activa, entonces claramente se dirigen a tareas o a disciplinas que tienen más que ver con los cuidados, con las ciencias sociales, con las humanidades, lo cual no significa que no operen también estereotipos de género en estas disciplinas, ¿no? A veces creemos que en las humanidades, digamos, hay equidad de género, que no, la brecha de género no es tan grande como en las STEM, pero lo que les hablaba, bueno, no pudiste escucharlo, pero en todas las formas de invisibilización que hay sobre las mujeres que están dentro de la actividad científica, claramente, digamos, también ocurren en todas las disciplinas. Entonces, bueno, eso me parece que es importante ver que es de alguna manera transversal a las disciplinas. Sí, justamente una cosa que me acuerdo haber visto un gráfico de datos de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, física y sociología creo que era. Y hacían el gráfico de fracción de mujeres en función de la jerarquía. Y entonces empezaba, por supuesto, sociología empezaba con una fracción altísima de mujeres y física empezaba abajo. Y después seguía bajando a medida que subía la jerarquía. Pero sociología la cruzaba, o sea, era 1000 veces peor que lo de física, les puedo decir, en la discriminación, porque está por un lado el tema de la elección de la carrera y de los estereotipos tempranos de los que hablaba Andrea, y después está los sesgos y las dificultades diferenciales con las que se encuentran las mujeres en el avance de la carrera en sí, una vez que ya se termina el doctorado y se trata de avanzar en una carrera académica. Estoy viendo preguntas en el chat. Hay algunas preguntas en el chat, se las voy a leer y ustedes siéntanse libres de responderlas. La primera dice, ¿por dónde podríamos comenzar los estudiantes de las diferentes instituciones? Se me ocurre el reunirnos a la conversación, pero ¿qué podrían sugerirnos para motivar a las compañeras y traspasar la antipatía de reflexionar sobre esto que tanto duele? Sí, a veces es difícil hacer que vengan las personas a estas charlas y en particular, en general vienen solamente las mujeres o vienen un número pequeño de varones, pero empezando por pequeñas cosas para ver cuál es la situación en la que se encuentran, qué dificultades se encontraron y empezar a hacer pequeñas acciones que tiene que ser una cosa de diálogo y tiene que ser de escucharse, ¿no? Y de sentir que las personas se sienten contenidas y escuchadas y que eventualmente se puede avanzar con algún cambio. Se pueden organizar charlas, se pueden... pero más que nada me parece que es en estos encuentros más personales donde cada persona cuenta y a veces se empiezan a dar cuenta. Me acuerdo una vez hicimos una actividad que eran preguntas, como una especie de encuesta, pero en vivo. Eran unas 60 personas en un aula y entonces se hacían preguntas y se pedía que calificaran las respuestas mucho, poco, eran cuatro opciones, ¿no? Y se veía la diferencia entre las respuestas de las mujeres y los hombres y se veía ahí. Después hicimos la estadística y lo pasamos, pero muchas veces es una cuestión de no darse cuenta, de necesidad de visibilizar y de concientizar. Y eso lo más importante es que las personas sientan que dialogan y no que se les impone algo. Y si son cosas interactivas, mejor aún. Porque nosotros, por ejemplo, como hablaba Andrea con la ley Micaela y con una serie de charlas que eran antes por ley
acá y ahora, bueno, se está cortando todo eso en Argentina. Muchas veces eran grandes charlas a las cuales se obligaba a las personas y había muchos que no prestaban mucha atención a esas charlas. Me parece que es mejor que sean grupos más pequeños y más interactivos, en donde se muestra que se escucha. Y yo creo que eso ayuda a mejorar mucho el ambiente. Sí, hay algo que nosotras hicimos, bueno, en el caso de mi facultad es en Ciencias Sociales, que es donde doy clase, y obviamente que es una facultad muy feminizada. No obstante, digo, una podría pensar que es un espacio donde no se detectarían brechas de género o violencias vinculadas al género, pero sin embargo existen, ¿no? Y algo que nos pasó era esto, ¿no? Poder encontrarnos para conversar de eso. Bueno, nuestra pregunta era cómo en espacios feminizados podíamos detectar, porque bueno, a veces también las instituciones tienen naturalizadas muchas prácticas que es difícil visibilizarlas y reconocer que se trata de violencias vinculadas al género. Y bueno, una experiencia que ahora estamos haciendo con un informe con una colega que se llama Paula Gaitán, estamos justamente revisando los currículos, o sea, lo que tenía que ver con los programas de los 2 primeros años de las 3 carreras que se dictan en la facultad, ¿no? Y lo que advertimos es que por ejemplo, bueno, estamos divididas por áreas, las materias, y las materias, las materias más teóricas son las que tienen varones, que son los titulares de las materias, donde no hay ni siquiera, no digo una perspectiva de género propuesta en el programa, sino directamente no hay en algunas materias ninguna mujer en la bibliografía obligatoria ni complementaria. Entonces, me parece eso, poder reunirnos como en discusiones concretas, por ejemplo, con programas de estudio y poder tener una mirada, digo, crítica, pero también entendiendo que, bueno, hay que cambiar toda una cultura, ¿no? Que no tiene que ver solamente con nuestra facultad, sino que es algo que digamos que extendido o no sé, yo pienso en eso. Otra de las cosas que nos sirvió mucho fue reunirnos en base a esta comisión de perspectiva de género en ciencia para discutir, por ejemplo, cómo reconocer, algo que pensé que quizá lo iban a preguntar, pero que fue un gran tema de debate en nuestra comisión, es cómo reconocer eh, la maternidad, o sea, cómo realmente en una evaluación se puede reconocer el periodo de licencia por maternidad. Y la verdad que juntarnos en torno a eso fue una muy buena discusión, porque bueno, aparecieron distintos puntos de vista en relación a cómo se podía reconocer esos meses de licencia para que no afecten la evaluación de alguien que se postulaba cuando tenía 1, 2 o más hijos. Y bueno, y de ahí también se generaron otros interrogantes y abrieron a otras discusiones. Entonces, bueno, no sé, me parece que puede ser una buena propuesta discutir sobre algo, juntarse a discutir, debatir sobre algo concreto y que eso seguramente va a llevar a otras temáticas u otras problemáticas que también se van vivenciando en los espacios de trabajo. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos otras preguntas. Les leo la siguiente, que dice, las ponentes, ¿cómo piensan que el efecto Matilda ha influido en la percepción de la historia y el conocimiento científico al relegar las contribuciones de las mujeres? ¿Y qué medidas creen que se pueden tomar para contrarrestar este fenómeno y promover la equidad de género en la ciencia y la sociedad en general? Bueno, primero hay una cosa que es que hay hasta, digamos, siglo XIX, las mujeres estaban relegadas y no eran parte de quienes eran educados o educadas, ¿no? Ahora, después viniendo a un periodo donde empieza a haber más mujeres, que sería el siglo XX, ¿qué medidas se pueden tomar?
por supuesto que el hecho de que no haya tantas mujeres en la disciplina hace que muchas personas no se la planteen como una disciplina a la cual dedicarse, ¿no? Porque hay muchas personas que no se sienten, que necesitan para elegir tener un modelo con el cual identificarse, ¿no? Entonces eso influye para determinar que no tantas personas elijan las carreras si no ven a otras personas con las cuales identificarse que las eligieron, ¿no? Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar para valorar? Yo estoy muy a favor lo pienso ahora más al presente, estoy muy a favor de las acciones afirmativas para revertir una situación de desigualdad. Tal vez hace unos años no estaba a favor, porque te digo que hay muchas mujeres, esto sucede, del área de STEM, que creen que es contraproducente las acciones afirmativas, como por ejemplo premios específicos para las mujeres o concursos de posiciones laborales solo para las mujeres o algún tipo de esas cosas, porque dicen que después es como que van a empezar como que van a tener el estigma de que consiguieron esos premios o esos reconocimientos o esos lugares académicos por ser mujer y no por sus méritos. Entonces hay muchas mujeres que se oponen a ese tipo de cosas, pero cuando uno tiene una situación de muchísima desigualdad, donde además las evaluaciones y las hacemos los propios miembros de la comunidad, que tenemos los sesgos que tiene la comunidad y se va reproduciendo, es un efecto autocatalítico, ¿no? Es un feedback positivo que se mantiene, que tiende a mantener el statu quo. Y entonces la acción afirmativa viene a romper ese statu quo. Y me parece que también, yo estoy muy a favor de eso, pero también me parece que hay como que concientizar a muchas mujeres que están en contra. Pensando ya en términos binarios, porque justamente las acciones afirmativas ya son más difíciles de hacer cuando uno empieza a pensar en más, más fluido el tema del género, ¿no? Pero bueno, yo creo que visibilizar y poner a las mujeres o sea, permitir el avance de las mujeres, pero dándoles estas acciones afirmativas me parece que ayuda a cambiar el statu quo y que eso es importante. Te digo, yo hice, por ejemplo, un poco de estadística acá sobre los doctorados en física y matemáticas de mi facultad. Y encontré una correlación entre mujeres estudiantes y directoras mujeres. Como que hay una mayor elección de directoras mujeres entre las estudiantes mujeres. O sea, cumplen un rol importante para la formación y para que empiece a aumentar un poco la fracción de mujeres en estas carreras. Entonces, yo estoy a favor de hacer medidas que tengan en cuenta todo eso. Y la comunidad científica no está en una gran fracción, incluyendo mujeres y hombres, a favor de eso, porque dicen, hay una sola forma de hacer las cosas, bien. Hay un único modelo, pero un único modelo que reproduce la desigualdad. Si la queremos romper, tenemos que cambiar el modelo. Sí, yo acuerdo totalmente con Silvina y de hecho en la última diapositiva que presenté tiene que ver con ciertas recomendaciones que, bueno, hoy son recomendaciones, no hemos podido avanzar más que en eso, para que se incorpore o cómo podría incorporarse la perspectiva de género en ciencia y tecnología. En realidad esto más a nivel de la universidad y de la Universidad Nacional de Córdoba, que es en donde yo estoy, y que tiene que ver básicamente con acciones positivas o afirmativas, sí, en relación al género. Y también lo pensamos tanto dirigido a feminidades como también a personas travesti, trans, no binarias,
que la universidad el año pasado comenzó a hacer un relevamiento, porque tampoco teníamos de estudiantes ni de docentes que se identifican con otra identidad de género que no sea varón-mujer. Entonces, bueno, eso también creemos que es importante. Y también se han generado algunos debates en relación a la evaluación de méritos, ¿no? Por eso también insistí en esto y que también me parece que es lo que señalaba Silvina, ¿no? En el ámbito científico, donde está tan encarnizada la cuestión de la meritocracia, es muy difícil poder echar luz o ver las desigualdades estructurales que hace que no todas, no todos, ni todos puedan alcanzar los mismos méritos, ¿no? Entonces eso es muy difícil no solo de visibilizar, sino también de cómo reconocerlo, ¿no? Ese es como el otro paso, es decir, bueno, ¿cómo hacemos en una evaluación con una persona travesti trans que ha sufrido violencias a lo largo de su carrera académica? Cuando, por ejemplo, se presenta una beca y tiene que presentar el promedio y lo determina el promedio. ¿Cómo hacemos lo que señalaba antes? ¿Cómo reconocemos realmente en una evaluación a una persona que se ha encargado de maternar o realizar tareas de cuidado? Entonces ahí, digo, es la parte más difícil también de poder generar algún tipo de indicador que nos permita poder evaluar en iguales condiciones a personas que no están en iguales condiciones. Muchas gracias por sus respuestas. Les leo la siguiente pregunta que se encuentra en el chat y dice, durante su trayectoria, ¿tuvieron experiencias propias con los estereotipos? Si es así, ¿cómo se enfrentaron a ellos? Yo tuve alguna experiencia en siendo una mujer sudamericana en algunas conferencias que había alguna situación un poco como que especialmente de investigadores que venían a Sudamérica y se sentían un poco más liberados en este ámbito y que imaginaban que, bueno, que podían hacer cualquier cosa. Nunca hubo un avance muy explícito, pero era una sensación un poco rara y bueno, poner cierto límite a eso, pero digamos, era más bien desde un punto de vista de un acoso que desde una cuestión de no reconocimiento de la contribución en eso. Pero sí después pensando, a mí me doy cuenta de que a mí me pasó en algún momento el otro síndrome que afecta a las mujeres, que es el síndrome del impostor, esa sensación de que lo que uno hace tal vez no es tan importante. Y entonces pensar, no, bueno, no me van a no, como que no me corresponde que me reconozcan porque esto que yo estoy haciendo no es tan importante. Y eso lo sentí en muchas circunstancias. Y después mirado a distancia, me doy cuenta que tal vez debería haber sido más de ir al frente defendiendo lo que yo hacía. O sea, me di cuenta de eso. Y después también me di cuenta de que estuve en ambientes que eran totalmente masculinizados y yo no me daba cuenta en ese momento. Me di cuenta a posteriori. Este, pero bueno, esas son mis experiencias personales. Pero también les digo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno que lo tuve cuando era estudiante de doctorado, en una época que yo era becaria de CONICET y el CONICET no daba licencia por maternidad. O sea, arreglé con mi director de tesis que no iba a venir durante un cierto tiempo, pero algunas veces venía con mi bebé en cochecito. Y a mi hija la tuve en Estados Unidos, siendo postdoc. Mi hija nació el 22 de septiembre y el 1 de noviembre yo estaba de nuevo trabajando en el laboratorio en Estados Unidos, porque yo estaba en soft money y si no iba no me pagaban. O sea, bastante más difícil la situación en Estados Unidos que en Argentina, que además cuando volví
tenía un lugar donde poder llevar a mi hijo de 3 meses en la universidad, y ahí en Estados Unidos tenía que pagar una babysitter. Pero bueno, es otro tema ese. Bueno, en mi caso también, sí, también esto, ¿no? Gran parte de mi carrera habité espacios muy masculinizados. Esto era cuando estuve haciendo el doctorado en filosofía. Em, Además, yo trabajo tecnología en filosofía de la técnica, donde es un ambiente muy masculinizado. Y la verdad que la forma que tuve de poder sortearlo, digamos, fue crear redes dentro con las pocas mujeres que participábamos y crear redes también por fuera de esos espacios, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y desde ahí empezar a concientizar. También creo que a veces tenemos como el desagradable trabajo, porque lo digo desagradable por los efectos que muchas veces tiene sobre nosotras, el concientizar a los compañeros, concientizar esto de, bueno, no puede haber una mesa donde todos sean varones, no puede que en actividades donde todos sean varones, o por lo menos empezar esto, ¿no? A visibilizarlo, a señalarlo. Y que bueno, eso a veces no repercute de la mejor manera, pero con el tiempo, bueno, hemos logrado avanzar bastante, y eso también se lo debo a otra colega con quien empezamos a trabajar muy prontamente en estos temas más de tecnología, género, que se llama Natalia Fichetti, que está en Mendoza, y que bueno, las dos como que impulsamos mucho la perspectiva de género en ese ambiente que sí, es muy masculinizado en un doble sentido. Primero porque se trabaja tecnología, y segundo porque es con el cruce con filosofía, donde también es muy masculino el ambiente, y esto que señalaba Silvina, ¿no? Del síndrome del impostor o la impostora, pero también al mismo tiempo lo difícil que es el ser reconocido, reconocida, ¿no? Las mujeres muchas veces cuando en ambientes muy masculinizados, la voz de las mujeres o las disidencias suele ser invisibilizada, no escuchada. Entonces también es un trabajo diario, difícil, muy difícil, con muchos costos personales a veces. Pero bueno, yo creo que eso es también parte del compromiso político que tenemos de transformar nuestros espacios de trabajo, y hacerlos más habitables y más justos. Gracias por compartir sus experiencias. Hay otras preguntas en el chat. La siguiente dice, una pregunta para Silvina. ¿Podrías platicarnos de los talleres que mencionaste al final y cómo podríamos participar en el próximo taller que se realizará? No sé cuándo vamos a hacer el próximo taller. Yo ya me estaba por decir, yo me retiro, no quiero organizar más talleres. Sí, la red CITEC, que les digo de México, organiza, pero tal vez más a nivel nacional. Y lo que sí va a suceder dentro de 2 años es la Conferencia Internacional de Mujeres Físicas, que es una conferencia que se hace una vez cada 3 años, que la organiza la Unión Física Internacional. La conferencia no está abierta, no es de participación abierta, sino que es por lo que se llaman grupos por país, para permitir que participen personas de todos los países, ¿no? Entonces, la idea es que por cada país vayan aproximadamente 3 personas, si es posible. Aunque, bueno, las últimas versiones fueron virtuales, y ahí ya no había tanta limitación, pero como lo que queremos es que no haya grupos que sean mucho más grandes que otros, es como por representación, que los países elijan quiénes son las personas que van a ir de su país. Hay pósters por país describiendo la situación de cada país, después hay charlas de físicas
asentadas, senior, que hablan de sus investigaciones y de su vida personal. Después hay grupos de discusión de distintas temáticas. Todavía no se sabe dónde va a ser. Yo estaba pensando tal vez postular a Buenos Aires, pero no lo sé, porque dada la situación que tenemos, mi idea era tal vez postular, hacer eso y retirarme de la vida académica. Pero no lo sé no sé si me animo ahora. Tengo que ver cómo sigue la vida acá en Argentina. Pero esa sí va a existir, deberían ponerse en contacto con los de sus países, que puede ser tanto el país donde trabajan o del país de donde provienen. Y en relación a los talleres, como les dije, no sé dónde será el próximo. Es la Conferencia Internacional de Mujeres Físicas. La sigla en inglés es ICWIP, International Conference on Women in Physics, de la Unión Física Internacional, que es la UPAP, International Union of Pure and Applied Physics. Y son más o menos, iban personas de unos 60 países, son muy interesantes porque la diversidad de culturas es muy interesante. Por ejemplo, les digo, van desde, me acuerdo una vez una conferencia, yo fui la chair del grupo de trabajo de mujeres físicas y entonces estuve a cargo de la organización de alguna de estas conferencias. Y me acuerdo una vez que se levantó una mujer de Uganda que dijo, yo pude venir a esta conferencia, me permitió venir mi marido, porque es una conferencia de mujeres. O sea, tenés ese tipo de situaciones. Había también mujeres de Yemen, vestidas totalmente cubiertas, que además estaban exiliadas en Arabia Saudita por la primavera árabe, habían tenido que escapar. Y después tenés, por ejemplo, las mujeres de Finlandia, que dicen que muchas cosas en Finlandia se discuten en el sauna. Y que bueno, que no es muy... las mujeres no necesariamente se sienten muy cómodas yendo a desnudarse, a discutir en el sauna. Entonces, y después tenés, bueno, el tema del género fluido, de las interseccionalidades con 500 cosas, y ves entonces una realidad tan diversa, pero a su vez con un montón de puntos en común. Son súper interesantes, son muy energizantes. Uno vuelve al país propio con muchas energías, con ganas de cambiar cosas. Yo empecé con esto en la Unión Física Internacional, juntando datos sobre mujeres en física en Argentina, y fui a la primera de estas conferencias en Francia y volví. Fue como una cosa, nunca había pensado en el tema, y fue como algo que me abrió la mirada. Ahí hubo muchísima discusión sobre esas acciones afirmativas, después sobre diferencias entre Europa del Norte y Europa del Sur, muchas cosas. Y son muy interesantes. Y volví a Argentina a dar algunas charlas, esto fue el año 2002, y las mujeres de acá me decían, ay, esos son problemas del hemisferio norte, no son problemas nuestros. Después fue cambiando. No son problemas nuestros, tenemos otros Perdón, problemas. Silvina, ¿en qué año fue? 2002. Tenemos otros problemas más urgentes que resolver, porque hay, por supuesto que hay muchas desigualdades. Hay desigualdades sociales, de acceso a la educación, pobreza. O sea, nuestras sociedades en Latinoamérica son muy desiguales en muchísimos aspectos, pero el aspecto de la desigualdad con las mujeres está en todas, se cruza con todo eso, y hace que la situación de las mujeres sea peor en todas esas distintas, sumadas a todas esas desigualdades. Ahora creo que cambió la mirada de muchas personas que me decían eso en ese momento, de mujeres. Por eso muchas veces
cuando se dice vamos a poner mujeres en los comités de evaluación porque la diversidad no es no, 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 no. Tiene que ser personas que tengan una mirada diferente, no necesariamente mujeres, les puedo decir. No te hace ser más empática, porque muchas veces pasa que las mujeres que llegan a ciertos niveles en las jerarquías académicas dicen, yo llegué, entonces, ¿por qué no van a llegar las otras personas? Yo no hubiera querido que me hicieran una acción afirmativa porque yo quiero que me reconozcan por mis méritos. Y eso está muy instalado en mujeres de mi generación, seguro. Tal vez fue cambiando a medida que vamos bajando en edad. Pero bueno. Así que. ¿Te gustaría añadir algo, Andrea? No, la verdad que les agradezco un montón. Me resultó súper interesante, Silvina, tu presentación y todo lo que dijiste, así que un gusto conocerte. Bueno, Y gracias bueno, igualmente. y a Supongo todas. que ahí estás con Carolina Scotto, supongo. Sí, 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 sí. Ah, bueno. No, o sea, no trabajo con Carolina porque ella trabaja más filosofía del lenguaje, pero sí, sí, fue mi profe además, Caro. Ah, muy bien. Hay algunos comentarios en el chat que me gustaría leer para que sean escuchados y queden grabados. Y si quieren comentar algo, siéntense libres también. Hay un comentario que dice, quisiera comentar que también he observado lo que decía Ana María, de que hay más representación femenina en ciencias exactas en Latinoamérica que en Europa. Mi opinión es que erróneamente se cree que el machismo en todas las áreas es más fuerte en nuestras sociedades, pero no es así en general. Hablo de mi experiencia en Cuba, México versus Alemania. Yo estoy completamente de acuerdo porque tengo la misma percepción porque estoy en Alemania. Fui yo la que hice el comentario, sí.